todo el año vivimos diferentes circunstancias difíciles, otras que nos producen gran valentía, coraje para continuar, pero otras como que nos derrotan, otros problemas como que nos tiran al piso y no sabemos cómo levantarnos. Pero cuando Dios, a través de su palabra, nos levanta o nos resucita, Él nos levanta para enseñarnos de que nosotros con su ayuda podemos. Él nos levanta para confirmar su palabra de poder. Él nos levanta para que nosotros nos demos cuenta que Él es todopoderoso y no hay ninguna circunstancia que pueda más que Él. Y cuando Dios nos levanta en medio de la circunstancia, ¿sabe qué hace el Señor? Nos hace resistentes. Él viene y comienza a trabajar en nosotros resistencia. Comienza a trabajar en nosotros el poder para que nosotros podamos continuar y no nos dobleguemos a las circunstancias difíciles que se nos presentan en la vida, sino solamente entendamos que a Él solamente le debemos rendir tributo y adoración. Cuando usted se rinde ante la circunstancia, le está rindiendo adoración a la circunstancia, porque ha desviado su mirada al Todopoderoso y está enfocando su vida a la dificultad. Qué tremendo, ¿no? A veces adoramos las circunstancias, adoramos el dolor, adoramos el luto. Nos rendimos al luto, nos rendimos al dolor, nos rendimos a aquello que nos ha afligido, nos rendimos a la tristeza, nos rendimos a aquello que nos ha incomodado. ¿Por qué? Porque nuestra vida gira alrededor de eso que nos entristeció. Nuestra vida gira alrededor de eso que nos causó congoja. Y entonces nuestra vida gira alrededor de eso. Comenzamos a estar tristes, nos sentimos derrotados, nos sentimos mal, no queremos seguir viviendo, nos queremos seguir luchando, nos metemos en esa cueva de la vida donde está fría, donde está sola y nos queremos quedar allí. Nos hemos rendido ante las circunstancias, estamos adorando las circunstancias que estamos viviendo. Y hoy Dios nos quiere enseñar que nosotros no podemos adorar las circunstancias que estemos viviendo, sino que tenemos que adorarlo solamente a Él. No le rinda tributo, adoración a la circunstancia, colocando todos sus sentidos ante lo que está pasando y no mirando o no permitiendo en su vida que la palabra de Dios lo levante ni que lo empuje a seguir adelante, porque es tanta mi concentración, es tanto mi enfoque ante lo que estoy viviendo, ante lo que me está pasando, ante la tristeza que estoy sintiendo, que no hay nada que me pueda alegrar, no hay nadie que me pueda sacar esta circunstancia, porque estoy sufriendo mucho. Cuando usted está en medio de esa circunstancia, aunque le esté causando mucho dolor, usted tiene que seguir creyéndole a Dios. Me duele, pero le creo. Me entristece, pero confío. Es doloroso y aún estoy tirado en el piso, pero creo que Dios me va a levantar. Lo sé. Tengo la convicción, tengo la fe, tengo la seguridad. Cuando usted se levanta de esa manera, y aunque no pueda levantarse físicamente porque está totalmente en una condición difícil en su vida, usted en su convicción o con su fe, usted se levanta en su espíritu. Usted dice: Señor, cuando hablo de aquellas personas que pueden estar en cama, usted tiene que levantarse en su interior, en su ser, y decir: Señor, yo creo en ti, Padre amado. Yo creo en tu poder. Y yo sé que esto es mucho dolor lo que estoy viviendo. Me causa mucho dolor, pero yo creo en ti, Señor, que tú me levantarás de esta circunstancia. La vida, sabemos que tiene diferentes situaciones en las que tenemos que batallar.
Y no es fácil, obviamente, vivir. Pero por eso tenemos a Dios, no estamos huérfanos. No, tenemos un Padre celestial que está atento a cada uno de nosotros y a nuestras necesidades. Es importante que nosotros nos rodeemos con gente de fe, que vivamos en un ambiente de fe continuo. Por eso que es tan importante congregarnos. Cuando usted se congrega, usted recibe palabra de Dios y usted recibe amor de sus hermanos y usted se sumerge en ese ambiente de fe que necesita para seguir adelante. Por eso que la palabra dice: no dejen de congregarse. Es una orden, es una instrucción de parte de Dios, porque eso nos permite a nosotros calentarnos unos a otros y tener identidad de hijos de Dios y de pueblo de Dios. Y en ese ambiente de fe Dios hace milagros. Dios nos despierta, Dios activa nuestra fe, Dios nos levanta de la condición que podemos estar viviendo, Dios nos da la fuerza para continuar adelante. Y nos hace resistente, nos da la fuerza, nos lleva a vivir diferente a lo natural, a lo que vemos, a lo que nuestra visión humana ve. Comenzamos a vivir en una dimensión sobrenatural. Y cuando usted vive en una dimensión sobrenatural, nada lo detiene. No lo detiene la circunstancia, no lo detiene el problema, no lo detiene las imposibilidades, porque usted está mirando a Dios que es sobrenatural. Amén. Entonces Dios quiere que usted continuamente aprenda a vivir en un ambiente de fe. Aun cuando no está o no hay servicio en la iglesia. Que usted, la relación que tenga aún en su casa, que usted pueda vivir y procurar y propiciar un ambiente de fe en su propio hogar. Cuando está viendo la televisión, cuando está compartiendo con sus hijos, cuando está compartiendo con su esposo, cuando está allí en la casa, tiene que haber siempre un ambiente de fe donde la palabra de Dios sea lo principal, sea prioridad. Cuando usted se mantiene en una dimensión de fe constante, usted no permitirá que las circunstancias, ni la situación, ni su alrededor lo destruyan o lo hagan pensar de que no va a poder. Entonces es necesario que siempre estemos cargados y vivamos y propiciemos momentos donde, no momentos, tiempos, y que sea por siempre en nuestra vida, vivir siempre en ambientes de fe. Amistades, con quién te estás sentando a tomar un café, con quién te estás reuniendo. Deben ser personas que le crean a Dios o que sean personas que crean en que se puede seguir adelante, que se puede continuar. Si usted se sienta con una persona que no cree en nada, usted saldrá de esa reunión cargado, saldrá de ese compartir cargado. Y en este tiempo ya la población o ya el mundo carga suficiente como para nosotros seguir cargándonos con la elección de amistades que nosotros en un momento podemos escoger. No, ya usted tiene que, a partir de este tiempo, tiene que empezar a escoger amistades, compañeros, compañía diferente, donde usted se pueda sumergir continuamente en un ambiente de fe que lo lleve y lo ayude a caminar en una dimensión diferente, en la dimensión de la fe. Si algo ha caracterizado y caracteriza al Hijo de Dios o a la iglesia de Cristo a través de la historia, es precisamente eso: la capacidad de resistir cualquier temporada, cualquier crisis, cualquier circunstancia. Pero la clave la vamos a ver en la palabra de Dios, y quiero que vaya conmigo al libro de Daniel. Fíjense aquí lo que dice la palabra de Dios. Dice: Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel. ¿A quién escogió? Y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel
demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Fíjense, cuando usted estudia la vida de Daniel, se da cuenta que él era un hombre de oración. Cuando una persona, un hombre o una mujer, es de oración, resiste las circunstancias de la vida. Porque cuando hay oración, estamos conectados con nuestra fuente. Estamos conectados con quien nos da la vida. Porque hay relación. Diga conmigo, relación. Dios quiere que usted tenga una relación continua con su Padre Celestial. Daniel tenía una relación continua con Dios. Y por eso que él resaltaba. Entonces dice acá, versículo 3. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. El rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Fíjense la gracia que el rey vio en Daniel. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta. Imagínate lo que es la envidia. Comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno. Estaban buscando a ver en cómo lo podían hacer tropezar. Pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Qué características tan hermosas, ¿verdad? Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Fíjense algo bien interesante hasta este punto. Les hago una pregunta. ¿Daniel estaba haciendo algo correcto? Les hago la pregunta. ¿Era responsable? ¿Era fiel? ¿Cumplía con sus responsabilidades? ¿Era comprometido? ¿Estaba haciendo todo con excelencia? No había queja de él. Mi pregunta es, cuando nosotros hacemos cosas correctas, justas, buenas, ¿de verdad que nosotros merecemos lo bueno, lo justo y lo correcto? ¿No es así? Pero no siempre es así. A veces cuando hacemos lo correcto, lo justo, lo bueno, no es eso lo que recibimos. Pero no es porque Dios es malo, sino porque hay circunstancias que son necesarias en nuestra vida que nos permitirá crecer y donde Dios demostrará su poder. Lo que nosotros tenemos que estar seguros es que aunque nosotros seamos justos, buenos, correctos, santos, y la injusticia venga en nuestra contra, nosotros tenemos que saber que Dios sí es justo, bueno y correcto, y nos dará justicia, bondad y bendición. Y esta es la enseñanza que te quiero dar, porque muchas veces nosotros, cuando estamos obedeciendo a Dios y haciendo las cosas como a Dios le agrada,
la injusticia de nuestro alrededor nos puede endurecer y podemos aún negociar nuestros principios porque nos dejamos llevar por la circunstancia, por la injusticia y por lo que está a nuestro alrededor. Por eso que le decía al principio que no podemos adorar las circunstancias sino solamente a nuestro Dios. Porque la injusticia es del hombre, la justicia es de Dios. Cuando usted sea tratado con injusticia, usted tiene que saber que no es Dios que está allí. Porque Dios no es injusto. Cuando usted esté siendo tratado con injusticia, cuando usted esté recibiendo a su alrededor situaciones injustas, usted tiene que saber que allí no está Dios, porque Dios es justo. Y Dios siempre va a actuar con justicia en su vida. Por eso que no se rinda ante las circunstancias, ante los problemas, ante la tristeza. Créale a Dios siempre porque Él va a actuar a su favor. Siempre Él va a actuar a su favor porque Dios está a su lado. Entonces fíjense, este hombre era correcto, este era un hombre de oración, este era un hombre que tenía una relación con Dios, pero mira cómo la injusticia vino sobre su vida. Seguimos leyendo en el versículo 10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. ¿Qué hizo Daniel cuando escuchó la mala noticia? Se postró, se arrodilló ante el Eterno. ¿Qué pasa cuando nosotros somos carnales y nos rendimos a la circunstancia? O cuando dejamos que la circunstancia nos agobie. Recibimos malas noticias, recibimos malas cosas y entonces venimos y nos arrodillamos literalmente a las circunstancias porque nos rendimos. Ya no puedo más. Cuando usted dice ya no puedo más, se rindió al problema, se rindió a la situación y entonces ¿cómo Dios va a actuar? ¿Verdad que sí? ¿Cómo Dios va a actuar si no hay fe? ¿Cómo Dios va a actuar si no estamos creyéndole? ¿Cómo Dios va a actuar si no está su palabra siendo declarada? Lo que hay es incredulidad. Entonces dice la palabra de Dios, aquí vemos un gran ejemplo donde Daniel cuando recibió esa noticia, eso fue una mala noticia para Daniel. Era una tragedia en realidad. Porque la sentencia decía que todo aquel que no adorara a el rey, a un humano, tenía que ser lanzado al foso de los leones. Y ese era un castigo en ese momento, era una pena de muerte. Entonces fíjense, en esa tribulación o en ese momento de escuchar esa mala noticia, esa tragedia que le venía a su vida, dice la palabra, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en medio de la tribulación? Wow, esta es otra enseñanza. En medio de la tribulación tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Ese agradecimiento, ¿sabe qué? Es por adelantado, porque ya tenemos la victoria. Es que ninguna circunstancia está por encima de Dios. Ninguna. Ni siquiera la muerte está por encima de Dios. Dios está por encima de la muerte. ¿No vio cómo Jesucristo resucitó al tercer día? Venciendo a la muerte. Ni la muerte puede con Dios. Cuando el diagnóstico médico dice hay muerte, esa enfermedad es incurable, vivirás por 3 meses. Y usted dice no, te he dado larga vida.
no, ese diagnóstico no es cierto. Yo te he dado salud, porque Dios está por encima de todo. Y así estaba Daniel, con esa convicción de en quién había creído. Y sigue diciendo acá, en el versículo 11, entonces los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara. De manera que fueron directo al rey, pero en ese momento sí, porque se había firmado una ley de que quien estuviera orando o adorando a cualquier ente espiritual o terrenal que no fuera el rey Darío, tenía que ser ejecutado. Entonces fueron a llevarle el chisme al rey. Y le dijo, ¿no firmó usted una ley por la cual... Ellos primero provocaron que firmara la ley y luego le están diciendo al rey lo siguiente: ¿no firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 años? ¿Qué le parece esa ley? Terrible. ¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 años todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto a usted, su majestad, será arrojado al foso de leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley, sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y dijeron: su majestad, usted sabe que según las leyes de los medios y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. ¿Cuántos sirven fielmente a Dios? A quien sirves fielmente, tan fielmente, te rescate. Bueno, así va a ser. Porque a ese Dios a quien usted sirve fielmente lo va a rescatar. No importando la ley, no importando la ejecución, no importando nada, ese rey a quien tú le sirves te va a rescatar. No importando lo que se haya firmado en el infierno en tu contra, ese rey a quien tú sirves te va a rescatar. Y no importa que se levante el mismo Satanás, Dios es mucho más poderoso que él. Es que hay situaciones que son así literales, terribles, que vienen del propio infierno, que producen en nosotros sequedad, producen en nosotros muerte, producen en nosotros tragedias. Cuando usted se rinde ante esas circunstancias, se rinde a ese dolor, se rinde a esa situación, usted es vencido. Pero usted tiene que aprender que no nos podemos rendir aún ante la perversa situación que podamos estar viviendo. Usted no se puede rendir. Usted tiene que creerle a Dios por encima de todo. Así como Daniel escuchó la mala noticia. No lo agarraron inocente. No lo agarraron inocente. Él sabía lo que le venía si él oraba. Pero él también estaba convencido que él no estaba orando a una pared. Él no estaba orando a una cosa. Él estaba orando a alguien. Él tenía una relación con alguien poderoso, capaz de cualquier cosa con tal de salvarlo. Él estaba tranquilo. Él estaba convencido. Él estaba seguro. Y ese es el nivel que Dios quiere ejercitar en nosotros. Que tengamos tal seguridad ante cualquier circunstancia que no nos dobleguemos a nada, sino solamente nos rindamos a Él, a su poder. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 17: así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. Bueno, antes de eso, sí, lo mandaron a que lo arrestaran y lo metieran allí.
Trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso, o sea que no había manera de que Daniel se saliera de allí. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entrenamientos habituales y no pudo dormir en toda la noche porque él sabía que lo que estaba haciendo era injusto. Pero igual lo hizo. Muy temprano a la mañana siguiente el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios. Por eso que le decía, aunque el mundo haga la injusticia en tu contra, en mi contra, aunque se levante lo que sea en nuestra contra, Dios te declara inocente. Cuando Dios te declara inocente delante de su presencia, no habrá nada que pueda contra ti. La justicia de Dios se establece en tu vida. Y le tapará la boca a los leones. Y le tapará la boca a Satanás. Y cerrará el infierno. Y se levantará el cielo a tu favor. Cuando el cielo habla, el infierno tiene que callar. Tiene que callar. La muerte tiene que callar. La enfermedad tiene que desaparecer. Así que no te dejes intimidar por las circunstancias. Mayor es el que está contigo. Mayor es el que está contigo. Mayor es el que está con nosotros. ¡Qué tremendo! Mi Dios envió a su ángel. Es que el Señor enviará ángeles a tu favor. El Señor envía ángeles a quienes le sirven. ¿Cuántos le sirven a Dios? Bueno, ten la seguridad que siempre hay ángeles a tu alrededor para defenderte. Aquí el Señor envió, el Padre Eterno envió un ángel para defender a su hijo, porque Él lo había declarado inocente. Y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y lo despedazaron, aún antes de que llegaran al piso del foso. Aún antes de que llegaran al piso del foso. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él
es el Dios viviente. Pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Nunca. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. ¿Se da cuenta cómo usted puede pasar por una situación de gran dificultad? Pero Dios está allí. Y luego que usted ejercite resistencia, está preparado para ser prosperado y a ir a un nuevo nivel de gloria en Dios. Por eso que no hay que rendirse ante la circunstancia, porque se va a perder. Se va a perder lo que viene en su vida. Las circunstancias no son para destruirnos, son aprendizajes. Aprendamos de las situaciones que vivimos. Creámosle a Dios y sigamos adelante. Porque Dios ejercitará resistencia en tu vida para que sigas avanzando, obtengas victoria, seas procesado, madures y vayas y alcances lo que Él o lo nuevo que Él tiene para ti. Pero es necesario que resistamos. Es necesario que resistamos en la presencia de Dios, que le creamos, que vivamos convencidos en quién estamos creyendo, a quién le servimos, a quién estamos adorando. Tenemos que estar convencidos de eso. No dejar la oración, no dejar la fe. Mantenernos firmes y Dios nos dará la victoria.